las sombras de la guerra y el dolor se levantan. Hola, querida comunidad de Tras la Armadura, un nuevo episodio, el episodio número 10. Final de temporada, Samael, final de temporada 1. John, llegamos al episodio 10 y estoy supremamente contento. Estoy contento porque estamos cerrando este primer ciclo de Tras la Armadura. Estamos cerrando este homenaje que desde el principio del programa quisimos darle a nuestros hombres y mujeres que en el marco del servicio sufrieron afectaciones. Debíamos sí o sí honrarlos a ellos, agradecerles por el esfuerzo que hicieron en el servicio y por seguirnos demostrando, John, que una vez colgado el uniforme, no hay barreras para un veterano de las Fuerzas Militares y de Policía de Colombia. En el alma, en el corazón, a estos 10 grandes veteranos que nos han acompañado. Iniciamos con mi cabo Montoya ya en el primer capítulo y que fuimos avanzando con John Afanado, con Rochi, con Julián, con mi coronel Verdugo, bueno, con cada uno de todos ellos, y que llegamos a hoy, a este episodio número 10 con Rosita, y yo creo que es discúlpame que lo diga así, es el pastel de la cereza, perdón, la cereza del pastel, el moño perfecto que le debíamos colocar a esta primera temporada. Cerramos con muchas historias, compartimos un sinnúmero de sentimientos con nuestros veteranos, John. Yo me he quedado cargado de tantas historias y personalmente agradezco a todos los veteranos que nos acompañaron en esta primera temporada. Así es, Samael, a la querida audiencia, a la comunidad de Tras la Armadura que nos han acompañado, que nos dejan sus comentarios, darle la gratitud por creer en el proyecto, por creer en el contenido. Recordarles que estamos en YouTube, Spotify, Instagram. Estamos más que contentos porque superamos con expectativa lo que nos habíamos trazado. Pero no solo superar con expectativas es lo que nos mueve, sino que lo que nos continúa motivando es poder ayudar, poder visibilizar las historias de los veteranos y dar nuestro aporte a la construcción de una cultura y de una sociedad más inclusiva para la veteranía de la fuerza pública en Colombia en particular. Para este episodio número 10 tenemos una gran invitada que, como ya es habitual, Samael hizo el spoiler, entonces es una gran invitada de la Policía Nacional que no queda más sino uno decir, wow, es de un nivel de sorpresa increíble y que el capítulo va a girar en torno a lo que comenzó como un llamado de auxilio, terminó siendo el milagro de la vida de nuestra invitada. Y sin más preámbulo, queremos darle la bienvenida a Rosa María, de cariño, es conocida como Rosita. Rosita, bienvenida a Tras la Armadura, Tras la Armadura. Hola, qué placer estar con ustedes el día de hoy y bueno, muy contenta de poder llevar un mensaje a todos los que nos escuchan de este programa tan bonito. Mi nombre, como lo dijo Rosa María Sánchez, mujer veterana de la Policía Nacional. Gracias, Rosita, por tu tiempo, gracias por acompañarnos. Lo que le decía a mi amigo Samael, nada más que conocerte y saber todo lo que traes para este programa es sorprendente y es muy emocionante. Rosita, ¿cuándo empezó tu historia en la policía? ¿Cómo recibiste ese llamado para servirle a Colombia a través de la Policía Nacional? Bueno, mi llamado fue en el año 1987. Quise trabajar, no detrás de un escritorio, más siempre la pelea en mi familia fue por eso. Yo no quería estar detrás de un escritorio, yo quería estar en la calle, con la comunidad, servir. Y siempre vi, pues, en la policía y en las fuerzas militares que eso existía. Decidí la policía porque haciendo una investigación de qué hacían las mujeres en ese entonces en cada fuerza, me enteré que la policía, mujeres estaban más en la calle que en oficinas. Entonces yo dije, este es mi trabajo. Adicional porque siempre yo veía a la mujer policía muy elegante por la calle, la gente se le acercaba, los niños, con un carisma muy especial y yo decía, eso quiero ser yo quiero portar mi uniforme así, en contra de mi familia, porque en mi familia no hay militares ni policías, hasta hace muy poco
ingresó un sobrino, pero no continuó. Mi mamá siempre decía, no, ese es un trabajo para hombres, ese es un trabajo para hombres. Y yo decía, no, yo nunca lo vi así. Y yo le decía, mamá, mire el servicio que ellos hacen, yo no quiero estar detrás encerrada en unas cuatro paredes, ¿no? Yo quiero vivir, yo quiero darme a la gente, al mundo, hacer otra cosa, no como mis hermanas. Entonces, esa fue la motivación para entrar a la policía. Y en el 87 ingresé a la escuela de carabineros aquí en Bogotá. Inicialmente empezamos en una subestación que quedaba en La Perseverancia, las mujeres aparte, pero al mes nos trasladaron para la escuela a compartir con hombres. Fui el primer grupo de mujeres que empezó a vivir en una escuela con hombres, porque eso era muy guardadito, eso las teníamos aparte y los hombres aparte. Entonces eran experiencias tanto para los mandos como para nosotras. Pues yo era una niña, terminé mi bachillerato, mi mamá me cuidaba mucho, mi colegio quedaba a 2 cuadras de la casa, no salía, no tenía novios y llegar a este mundo totalmente diferente, un golpe duro. Yo me acuerdo que yo ingresé, yo era una contextura gordita. Cuando mi mamá fue al mes a visitarme, no me conocía. Mi cabello no tenía largo. Antes de entrar a la escuela me lo corté aquí y cuando llegué allá en esa época teníamos que usar el cabello muy cortico. Yo parecía un niñito toda rapadita, las orejas quemadas, delgadita, el uniforme me La nariz colgaba, roja. mi mamá lloraba. Ella, aunque nunca estuvo de acuerdo, siempre me apoyó, siempre. Cuando yo le dije, entro a la policía, mi mamá se puso la camiseta y la voy a acompañar y me acompañó a todo el proceso sin decir nada. Y fue y me visitaba en la escuela y lloraba cuando me vio así. El cambio fue total. Yo era otra persona. La escuela fue dura, no puedo decir, porque cuando uno viene de su casa que todo lo tiene, la camita, no madruga, todo es como una niña consentida. Llegar allá donde hay mando, donde toca levantarte temprano, correr, hacer, estudiar, el aseo, no llegue tarde en el uniforme, es otra cosa. Pero yo decía, cuando sentía así como que, oh Dios mío, ¿será que sí? Yo decía, no, yo lo decidí. Entonces tomé la decisión, entonces tengo que salir adelante, o sea, esto no me va a quedar grande. Habían dicho que decían es que ni para policía sirve. Yo decía, no, yo no puedo permitir que me van a decir eso en la casa. Pero así empezó. En Carabineros salí, en ese entonces no nos sale y es soltero, tiene que vivir en la unidad donde lo envíen. Yo quedé aquí en Bogotá, volví a vivir a la estación, iba a mi casa solamente en los descansos, era más trabajo y siempre trabajé en la calle, porque cuando uno termina el curso empiezan a mandar para oficinas y yo me hacía la pequeñita y yo no, yo quiero irme para la calle, yo no me quiero ir para ninguna oficina. Fui a vigilancia, duré trabajando en vigilancia casi 5 años, todo lo que tiene que ver en Bogotá, todo lo que son pues las requisas en Campín, Plaza de Toros, todo lo que tienen que ser juzgados, que siempre se requiere de una femenina para las requisas y pues bueno, los eventos que se presentaban, como salir en las noches a sitios a recoger niños, menores que estaban por ahí abandonados, en los lugares de las parrandas, requisas, bueno, toda esta parte de la calle. Lo viví en 5 años y a los 5 años ya estaba como aburrida y dije, bueno, vamos a concursar para suboficial. Me presenté en la Gonzalo Jiménez de Quesada, pasé todas las pruebas físicas y académicas, ingresé a la Gonzalo Jiménez de Quesada en el año 93 y ahí hice curso de suboficial y bueno, era un poquito más tranquilo, más suave, lo disfruté más que la escuela en Carabineros, pues porque ya sabía cómo era, ya traía el aprendizaje de una escuela. Fue muy chévere ese curso y ahí salí como cabo segundo. Nuevamente me dejaron aquí en Bogotá y salí designada para San Cristóbal Sur y allá empecé a trabajar, bueno, en oficina, porque ya como suboficial, cuando llegué a esa estación no habían mujeres uniformadas, entonces empecé a hacer como la uniformada y hágase cargo de todas las unidades, de todas las oficinas, toda la parte administrativa, pero también apoyábamos en vigilancia, porque como no había más femeninas, cada vez que se presentaba un caso en cualquier parte, que llamen a la CAO para requisa, que llamen a la CAO, entonces hacía las dos actividades. Así empecé. Bueno, Movido, ¿cómo la ve? muy. Movía la cosa, Sama. Y mira que aprovechando esta introducción, esa gran introducción que nos da Rosita, queremos decirle a la audiencia de cuál va a ser la pregunta para la audiencia y de este programa que es supremamente
profundas, Amael. Yo creo que es de las preguntas más profundas que hemos tenido en toda la temporada. La pregunta es, ¿creemos en los milagros? Déjenos sus comentarios, escríbanos, envíennos correos electrónicos y vamos a preguntarle a Rosita. Rosita, ¿creemos en los milagros? Mi respuesta es totalmente sí. Soy muy creyente de que existen los milagros porque en mi vida se han presentado varios milagros. Desafortunadamente, a veces uno va por la vida pensando que las cosas pasan porque sí, porque así es el destino, porque así lo quiere Dios, porque esto es lo que me tocó a mí, porque se dio, porque soy de buenas, como dicen por ahí a veces, porque se me apareció la Virgen. He aprendido a mirar cada cosa buena que me pasa como un milagro, porque no todo el mundo lo tiene y a mí me han pasado. Entonces, para mí sí, totalmente existen los milagros. Ama, ¿crees en los milagros, Ama? Y que de hecho Rosita es un milagro, ¿no? Porque entiendo yo que en el desarrollo del servicio, en todos esos años que Rosita tuvo que vivir como policía, fue cogiendo experiencia, John, fue conociendo cómo era el movimiento en lo urbano, que yo le he repetido varias veces aquí. Yo creo que un conflicto más complejo que el urbano no lo hay. Es difícil comprender em, las diferencias entre combatientes, se puede decir también, cuando se habla del conflicto como tal. Y es difícil entender esos conflictos entre seres humanos que se viven en esas selvas de concreto. Y lo hablo de esa forma porque a veces uno tiende a pensar que la guerra en medio de la selva, que la que ha vivido en nuestro país, es muy compleja y tal, sí, pero allí más o menos como que uno entiende dónde está una parte, dónde está la otra. En el cemento todo es civil, todo es del mismo color. Identificar un adversario, identificar una celada, identificar una emboscada es un tema de otro nivel. Yo quisiera preguntarte, Rosita, sobre ese tema en particular, ya cuando sales de la escuela y que asumes un nuevo rango, ¿no? Que es el de suboficial. ¿Cómo fue esa vida? Y entiendo que siendo suboficial fue que se presentó un ataque estando en una estación en Bogotá. Sí, bueno, obviamente uno cuando es agente cumple órdenes y son otras tareas las que hay que hacer. Ya en el rol de suboficial, pues tiene uno más responsabilidad con, pues con los policías que son de menos grado, con otras actividades administrativas. Yo salí de mi escuela y bueno, fui designada a San Cristóbal Sur. Allí pues se manejaban varios sectores. Un sector muy pesado en esa época, estoy hablándoles del año 93-94. Sé con actividades de oficina, atendiendo a todas las oficinas, y como les contaba también con la parte de vigilancia, porque era la única mujer femenina y tenía que cumplirla. Me apasionaba hacerlo. Pues la oficina no tanto, pero pues igual aprendí que el trabajo que le colocan a uno tiene que hacerlo de la mejor manera y pues igual soy policía y también tenía que cumplir unas cosas administrativas y bueno, para eso también me preparé y también de lo de vigilancia. Un día llegó una orden del comandante de Bogotá que todas las mujeres tenían que salir de las oficinas y que tenían ahí que ir a vigilancia. Una orden que llegó un día. Pues yo feliz porque pues igual a mí eso me apasionaba. Asignada a un barrio de ese sector que se llama Guacamayas. Ahí llegué. En ese entonces no existían los CAIs, sino eran casas que se adaptaban como CAIs. Se llamaban subestaciones. Llegué a Guacamayas, duré ahí unos días, tenía vacaciones, entonces me enviaron a vacaciones. Cuando regresé de vacaciones, ya Guacamayas no necesitaban, eran que era mejor que yo estuviera en la subestación de La Victoria. Y bueno, recibí, el comandante era un teniente, me dijo, no, pues si quiere, entonces usted va a ser mi acompañante, vamos a trabajar en el día. Y bueno, yo dije acompañante, no me pareció tan bonita esa palabra porque yo no era acompañante. Yo le dije, mi teniente, yo soy de vigilancia y yo quiero trabajar en vigilancia. Yo no quiero ser acompañante de nadie, dama de compañía, no. Pues me le puse como un poquito seria. Yo le dije, no, yo soy policía. Entonces me dijo, listo, entonces empezamos con turnos. Empieza esta noche con primer turno. Yo listo y como ordene. Y yo feliz. Empecé a hacer los turnos de vigilancia normales, a ponerle un poquito de orden
y pues como algo femenino a esa subestación porque era manejada de solo hombres, un poquito más de control, ya como suboficial. Así fueron transcurriendo los días y bueno, el día, un 7 de mayo recibí turno en la noche, primer turno, era un sábado. El 8 de mayo, domingo, Día de la Madre. Ese sábado recibí el turno, formamos, asigné todos los puestos, dieron la orden que todas las patrullas tenían que estar en en la estación grande que porque iban a hacer un operativo. Me devolví a mi subestación, llegué ahí, tomó mucho tinto, compré un café, puse a hacer un tinto y me paré en la puertica de la subestación, diagonal había una fiesta, ya a la 1 de la mañana más o menos. El chico de información estaba ahí, todo tranquilo, la fiesta normal. En eso bajó una parejita, una señora y un señor, la calle siempre oscura. Yo los vi que bajaron. Uno siempre que policía observa todo lo que pasa alrededor. Yo ahí, él bajó y Ajá. terminó la esquina y subieron, y cruzaron la vista, se me perdieron de la vista. Yo me quedé ahí pendiente de la fiesta, de lo que estaba pasando cuando de pronto vi que la señora salió de la esquina gritando, están atracando a mi esposo, están atracando a mi esposo, y gritaba, están atracando a mi esposo, están atracando a mi esposo. Entonces, obviamente, pues yo estaba sola, no podía salir a conocer el caso sola, el chico de información. Entonces yo ya me apoyo y bueno, por el operativo no hay, mire cómo solucionan. El policía que ellos siempre pues me cuidaban y me apoyaban, él me dijo, no, Mica, quédese aquí pendiente de la estación, voy a mirar qué le pasa a la señora. Y él se fue con la señora, yo los vi que bajaron, obviamente yo pendiente, cuando se me perdieron otra vez por la calle, no sé qué tiempo, cuando yo escuché un disparo. Yo lo primero que pensé, mataron al policía. Volví, pedí apoyo, no hay, bueno, no hay. Cuando ya vi que el policía se acercó a la esquina y traía a un muchacho aquí de la camisa, un muchacho. Y detrás venía mucha gente pegándole al policía, pegándole. Entonces yo lo que hice fue bajar y coger el detenido que él traía sin cruzar palabra con mi compañero, porque era mucha la gente que venía detrás pegándole. Agarré el detenido y los dos empezamos otra vez a subir la lomita para entrar a la subestación. En ese momento íbamos, cuando yo alcanzo a mirar así diagonalmente, veo un muchacho que me está apuntando. Pero en cosas de segundos, yo lo veo que me está apuntando cuando, ¡pum!, suena el disparo y yo caigo al piso. Él me pega el disparo a mí. Yo caí boca abajo al piso. Cuando en eso mi compañero reaccionó y lo mató. Y ya los dos tirados en el piso, yo empiezo a escuchar tiros y tiros y tiros y tiros y tiros y tiros y como que gente corriendo. Claro, salió la gente de la fiesta. No sé de dónde salió tanta gente atrás que traía a mi compañero. Nunca supe de dónde salió tanta gente. Y empezaban a gritar, a correr y tiros, tiros, todo el mundo. Pero yo no veía nada, solamente escuchaba y yo boca abajo. En un momento sentí que mi cuerpo se me durmió. No sentí dolor, no, nada. Sencillamente como cuando a usted le colocan anestesia, se me durmió el cuerpo. Yo dejé de sentir el cuerpo. Queda en un momento todo en silencio, en silencio, en silencio. Y yo apenas quedé boca abajo esperando qué iba a pasar porque pues no, yo, o sea, quedé ahí petrificada en el piso. Cuando yo escuché que uno decía aquí por este lado, mataron a mi compañero, lo mataron, estos hijueputas, lo mataron. Yo, ahí quieta, yo no me puedo mover, yo decía, no me puedo mover. Y cuando escucho uno que viene por este lado porque sentía los pasos, digo, este hijueputa está muerta. Y yo dije, soy yo. Y yo quedé quieta. Cuando lo escucho que se me acerca por este lado, yo tenía el radio comunicándose acá y vino y pum, me rapó el radio. Y yo ahí quieta. Yo solamente decía, Dios, que no me maten, que no me maten, que no me maten, que no me maten. Cuando ya quedó todo ahí y uno dijo, vámonos, ya, vámonos ya. Y escuché cuando empezaron a correr y corrían y corrían y corrían y corrían. Y ya llegó un momento en que todo quedó en silencio y yo levanté este brazo aquí por debajo para mirar con cuidado cuando vi a mi compañero ahí, la cabeza llena de sangre, llena de sangre. Y yo ahí, cuando al momentico, como yo había pedido ayuda, escuché que alguien allá arriba gritó, mataron a mi cao. Pues un compañero que estaba en un barrio más arriba que se llama Altamira, él había escuchado que yo había pedido apoyo. Y él siempre que me daban un caso en determinado turno, él siempre me decía, vamos a apoyarla y siempre bajaba a apoyarme. Ese día, él no pudo estar en la subestación en el operativo porque tenía su moto varada. Entonces él estaba en Altamira. Cuando él escuchó que yo pedí apoyo, él se bajó con su moto varada por la loma bajando hasta donde llegó. Cuando él llegó, pues ya había pasado el hecho. Entonces, claro, él apenas me vio, empezó a gritar, mataron a mi cabo, mataron a mi cabo. Yo apenas le dije, yo levanté la cabeza y le dije, estoy viva, ayúdenme, estoy viva, estoy viva. Él ahí mismo vino y pues obviamente me alzó, salió ya la gente de la fiesta.
y había un taxi ahí y él dijo, ¿y quién es este taxi? Entonces un señor dijo, mío, dijo, llevémoslo al hospital. Y entonces el taxista le dijo, no, 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 yo no la llevo. Y él sacó el revólver y dijo, o lo lleva, o la lleva, o lo mato. Abra ese carro y pues no sé qué. Claro, él desesperado y conmigo en brazos. Entonces ahí fue cuando me subieron al carro y ya me llevaron al hospital y bueno, después ya me enteré que el que murió ahí tenía una dirección en el pantalón. Cuando ya llegó todo el apoyo, porque él informó todo lo que había pasado, ahí sí llegó todo, la policía. Y cuando encontraron la dirección, fueron hasta la casa de esta dirección, que era un barrio ahí arriba de Santa Inés. Obviamente los delincuentes tenían mi radio, entonces sabían todo lo que estaba pasando. Cuando llegó la policía, pues empezó ahí como una pelea, balacera, balacera. Resultado de eso, mataron al cabecilla, que era Rosenberg, se llamaba. Cogieron a 5 más. En esta casa encontraron muchos granadas, armamento, panfletos del ELN. Y bueno, ahí ya se hizo la captura de ellos. Eso fue lo que pasó en el 94. Mucho Ya, nivel, eh, mucho nivel, pero mira unas coincidencias de la vida, ¿no? Rosita ya era mamá en ese momento, ¿no? Rosita, ya eras mamá en ese momento. Mi hija tenía 3 años. O sea, mamá, obviamente mujer policía, Día de la Madre, o sea, todo eso parte de una historia en dos. Y lo que entiendo yo que se configura aquí en un acto de milagro es cómo el terrorista la da por muerta y simplemente continúa ajá. exacto, le quita el radio y continúa su rumbo, historia que no sucedió con el compañero, al cual pues, lo ultimaron hasta tener una mayor certeza de su deceso. Ese es el Rosita, milagro, perdón, ese es el milagro al que yo voy. Yo siempre me he preguntado, solo me dieron 2 disparos, no más. El que me dio en la espalda, que lo dio a quemarropa, hubiera podido desocupar su armamento ahí, como lo hicieron con mi compañero. O sea, solo uno. Y es tanto el milagro que ese disparo nunca tocó mi médula, entró por un lado. Ya por cuestiones de lo cercano a eso, pero un solo disparo en la espalda, ese es un milagro. O sea, me hubieran podido rematar en la cabeza, o sea, como ellos lo hacen con sevicia, no lo hicieron. claro. Claro. Sí, no, definitivamente es impresionante porque así es, o sea, simplemente es un milagro, no lo podemos reflejar mejor. Claro, viene todo esto, viene hospital, viene como que todo esto, y yo quisiera preguntarte, Rosita, ¿cuándo vuelves tú a tener, no porque hubieras perdido la conciencia, porque entiendo que nunca perdiste la conciencia, pero ¿en qué momento vienes tú ya, después de eso, vienes tú a decir, miércoles, esto pasó? O sea, ¿cuándo vuelves tú a tener como ese nivel de conciencia en lo que pasó y en las consecuencias de ese llamado de auxilio que haces, que termina en un milagro de continuar con vida, pero con ciertas consecuencias que nos vas a contar? Bueno, cuando yo quedé tendida en el piso, casi sin sentir mi cuerpo, en ese momento yo ya supe que no iba a volver a caminar. Y en ese momento mi lucha era quedar con vida como fuera. Yo ya mentalmente lo sabía. Yo llegué al hospital y los médicos empezaron a examinar y yo solamente le miraba la cara al doctor y le decía, doctor, no me vaya a dejar morir. Como quede, sálveme, sálveme. Tanto así que el médico a los días me decía que él nunca había quedado tan marcado porque yo lo miraba a los ojos y le decía, sálveme, como quede, no me importa, como quede, no me vaya a dejar morir. Porque en el transcurso de la ambulancia, eh, yo vivía muy cerca, yo vivía en el mismo sector de San Cristóbal, yo vivía ahí en un barrio que se llama Serafina. Cuando la ambulancia bajó, yo pasé por enfrente de mi casa. Y como era el Día de la Madre, mi mamá después cuenta que llegó una serenata y ella se levantó y miró por la ventana a la serenata que estaban dando. Y en eso bajaba la ambulancia. Y ella dijo, unos celebrando y otros llorando. No sabía que su hija era la que bajaba ahí por frente de la casa casi muriéndose. Bueno, cuando yo llegué al hospital, eso le decía yo al médico, tanto así que me dijo, hay que operarla, hay que mirar qué le hizo el tiro acá, bueno, y yo le dije, pero no me dejan morir, ¿cómo qué? Entonces siempre tuve esa certeza de que si yo me despertaba, yo iba a salvarme, o sea, yo ya no me iba a morir. Me hicieron la cirugía y cuando yo desperté, obviamente entubada y todo eso, pero pues yo me toqué mis piernas y yo sabía que no la sentía, pero yo decía, estoy viva. Y eso es lo que importa. Y de aquí en adelante mi papá entró a verme y me tocaba las piernas, me decía, mija, la siente y yo.
Yo le decía que sí, y yo la sentía. Y los pronósticos de los médicos eran que o yo quedaba cuadraplégica porque mi lesión fue muy alta, o yo me moría, porque tuve también una afectación del pulmón. Y a mi mamá le decían, ella no se va a salvar, ella no se va a salvar. Pero yo creo que las ganas de vivir, y yo decía, mi hija, sí, tiene el papá, pero el papá no veía por ella. Entonces yo decía, va a llegar a manos del papá y qué va a hacer de mi hija. Yo creo que todo eso lo aferra a uno también a la vida. Entonces siempre supe que no volví a caminar y empieza uno, pues la gente y todo el mundo decir y mil cosas y bueno, todo lo que le pasa a uno además, en esa época no era tan usual las mujeres. A mí me dieron propaganda por todo lado, o sea, yo salí por todos los noticieros a nivel nacional, llegaban a visitarme allá, los periodistas, eso era una cosa de locos, pero uno como que con la anestesia, con el boroló, como que no tenía tiempo ni de pensar qué era lo que estaba pasando, qué venía más adelante. Pero lo único que siempre tuve en mi cabeza es que yo no iba a caminar y que había quedado con vida. Y bueno, y con eso tocaba seguir. O sea, o sea, Rosita estaba consciente. Rosita, primero que todo, se aferra a la vida, que yo creo que para una situación tan compleja es clave que el ser humano tenga ese deseo de seguir aferrado a las cosas que tiene pendientes, digámoslo así. Y segundo, esa situación tan compleja, ¿no? Cuando uno está en los hospitales y como que ese ambiente, lo que dices tú, la anestesia, yo creo que está uno como todavía metido en un sueño, o sea, como que está la persona allí entre sombras, todavía no capta lo que está sucediendo y luego vendrá un proceso que es el de adaptarse a esa nueva realidad, ¿no, Rosita? Esa nueva vida, ¿se podría decir así? Total, es una nueva vida porque, bueno, mientras usted está entubado y en el hospital le hacen absolutamente todo, usted dice, bueno, sí, pero cuando ya me dicen, siéntese, y yo no me puedo sentar sola, porque no tengo control de tronco, ahí es donde uno empieza ya, vístase, y usted no lo puede hacer, porque la gente dice, en silla de ruedas, no puede caminar. No, detrás de eso hay muchísimas cosas difíciles, muchísimas, entre esas, sentarme. Yo no me podía sentar en el orillo de la cama, no me sostenía. Entonces uno empieza, y ahora, vístase, póngase un zapato, nada. El control de esfínteres, tampoco. O sea, todo cambia. Y ver que la familia llega a verlo tratando de colocar una cara amable, pero con un dolor inmenso de impotencia, de tristeza, de ¿qué hacemos? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Es manejar esa situación. Es el cambio total, total. Ahí se le acaba a uno el mundo y empieza otro mundo, del cual uno tiene Sí, que claro. sacar fuerzas de no sé dónde para poder salir adelante. Claro, es un nivel de incertidumbre altísimo, altísimo. Sí, es duro. todo toca dejarlo atrás. Ya, ya nada de eso va a volver y hay que empezar a construir una nueva realidad. Hay que empezar a construir una nueva realidad. Y allí en este punto de construir esta nueva realidad y insistimos, no, tú nos das una píldora en la que se insiste en este programa y es, hay que encontrarle un sentido a la vida y mira que el sentido de tu hija de 3 años y de decir qué va a pasar con mi hija, pues también hace como que haya una fuerza del milagro para que se produzca, ¿no? Pero ¿cómo fue esa nueva construcción de esa realidad? Rosita, ¿qué papel jugó tu familia? ¿Qué papel jugó la institución? ¿Qué te tocó poner en práctica para ti, para llegar a la Rosita de hoy? Bueno, pienso que las bases que tuve en mi familia, desde pequeñita, que yo siempre veía a mi papá y mamá trabajando. Adelante, no importa las dificultades, hay que seguir, hay que seguir. Siempre los vi, nosotros empezamos de abajo. Mi papá y mamá los vi toda la vida trabajando incansable. Evidentemente, todos los obstáculos que se les presentaban en la vida, ellos siempre salían adelante y nosotros adelante y siempre más arriba. Para mí, eso es la base de lo que yo soy, de lo que tuve que poner de mi parte para salir adelante con esta discapacidad. Lo otro, gracias a Dios, ya era madre y ver a mi hija y pensar en el futuro y qué iba a ser de mi hija, en manos de quién iba a quedar mi hija. A pesar de que en la policía uno no tenía tanto tiempo para ellos, es mi responsabilidad, es mi hija, es mi ser, es lo que yo más amo. Entonces, era otra parte que me impulsaba a mí salir adelante como quedara. Yo no sé si aquí, cuadraplégica, no tenía ni idea cómo iba a terminar este proceso, pero por lo menos tenía mi cabeza consciente. Y si esto me sirve, mi hija al menos me iba a escuchar y me iba a obedecer.
y yo podía guiarla. Mi familia, duro para ellos porque en la vida nunca pensaron que me fuera a pasar a mí esto, aunque mi mamá siempre decía que era peligroso, pero jamás, uno nunca piensa que le va a llegar a uno una tragedia de estas a la casa, nunca lo piensan. La casa nunca estaba adaptada, nada. Yo tenía un apartamento que apenas salí, me tocó salirme de ahí porque la silla no entraba por las puertas. Entonces, nadie piensa eso. Muy dentro de mí yo decía, yo tengo que darle fortaleza a mi familia, porque si no, no vamos a salir. Yo pienso que personalmente yo me pegué mucho de Dios. Yo soy muy católica y de la Virgen. Y yo le decía, en tus manos, Señor, en tus manos, dame fortaleza para salir adelante. Lloraba así, ya, bueno, Dios, esto que me está pasando, no sabía rodar. Eh, el día que me mostraron mi silla de ruedas, venía un cuerpo de médicos ya, como que yo creo que ella se va a matar cuando vea la silla de ruedas. No, yo la vi, yo dije, si quiero seguir adelante, me toca con este aparatico. Y ese va a ser mi compañía de aquí en adelante. Entonces, sentémonos y aprendamos a manejarla. Pienso que es eso, el querer, el aceptar lo que llegó de la mejor manera, tener fortaleza y decir para adelante. Si me dieron esta oportunidad y si estando en el piso le rogué tanto a Dios que no me dieran otro tiro y que quedara con vida, ¿por qué en este momento voy a decir que ya no quiero vivir? No, nunca lo he dicho, nunca lo he dicho. Entonces, todas esas cosas sumadas, en mi familia al ver que yo iba para adelante, pues ellos se pegaban a mí. Y bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí. Entonces yo quiero hacer esto. El día que salí a la calle, los médicos decían, ella le va a dar duro que la gente la mire. No, yo salí, yo le dije, pero si es que está en la vida. O sea, esto fue lo que yo pedí, porque yo le dije a Dios que me dejara con vida como quedara. Entonces lo voy a asumir. Y bueno, cuando llegó el año de mi accidente, no, el Día de la Madre, el siguiente Día de la Madre, yo estuve con mi familia y todo el mundo tenía cara de tragedia, todo el mundo, nadie celebraba nada. Y yo les dije, venga, estoy con vida, estoy aquí. ¿Ustedes prefieren estar ahorita en el cementerio, pobrecita Rosa María, aquí en la tumba? Si aquí me tienen con vida, sí, estoy en una silla de ruedas, pero estoy viva, estoy que celebrarlo. Y yo empecé a celebrar el Día de la Madre como se celebraba normalmente. Y dio la casualidad que a mí me vinieron el 8 de mayo y el 26 de mayo yo cumplo años. Entonces yo en mayo celebro un año de silla de ruedas y tantos años de edad, 28, 2 años, 3 años. Yo celebraba. Para mí el 8 de mayo, mi familia yo decía, 8 de mayo, hoy otra vez estoy cumpliendo años. Y todos decían, ay, pero ¿cómo se le ocurre? Y yo, "No, es que yo estoy viva, estoy siendo un milagro. Tengo que celebrar el 8 de mayo y el 26 de mayo celebro también, otra vez. Entonces, es eso, la familia, mi hija, lo que le pedí a Dios y la fortaleza que tiene uno mental para salir adelante. Este tema de la fortaleza mental creo que ha sido la clave, creo que ha sido la clave, John y Rosita, en la construcción de esa nueva vida que tú has hecho. Y bueno, no sé, John, yo quisiera de pronto decirle a Rosita que nos compartiera de ese nuevo camino, de esa nueva vida que Rosita ha forjado a pulso, lógicamente con sus creencias, su fe y todo, pero también el pulso y la mente enfocada. Quisiera que nos contaras cómo ha sido ese camino deportivo sobre el cual decidiste trascender, creo yo que podría ser la palabra, porque hace poco llegas de Canadá cargada de medallas y de reconocimientos, demostrando una vez más de esa fortaleza mental que tienes. Entonces, de pronto, si nos podrías contar cómo ha sido esa fase y cuáles deportes has practicado, cuál te ha gustado más, no sé, como que nos pudieras contar sobre esa bonita etapa que has tenido, que has ido construyendo y sobre la cual has ido evolucionando en esta nueva fase de tu vida. Bueno, para llegar a lo que es Rosita en este momento, han tenido que pasar muchas cosas, entre eso, vivir todas las etapas que cualquier ser humano tiene que vivir, dependiendo de lo que le esté pasando en el momento. Entonces, obviamente tuve el accidente, tenía mi familia, al poco tiempo me separé, no funcionó, tuve que hacer un duelo, un dolor, porque como a cualquier ser humano una separación es dura, pero tuve que tomar decisiones para mi bienestar, para mi tranquilidad. Y todo eso ayuda a fortalecerme espiritual, mental y físicamente. Yo tomé la decisión de separarme porque me di cuenta que para esta persona yo ya no era la mujer que él quería porque era una persona también joven y que eso a mí me estaba amargando mi vida y que no era justo. Ya tenía suficiente con tener una discapacidad y pasar lo que pasé para permitir tener una persona que no me diera mi tranquilidad y mi felicidad. Entonces decidí separarme
seguir adelante con mi hija, las dos. Yo dije, yo puedo, igual, gracias a Dios, pues estaba la pensión y bueno, la parte económica estable, normal. Le dije, bueno, hay que mirar qué hacer. Yo no puedo estar dependiendo de la gente, porque yo dependía mucho de mi esposo. Cuando me separé, quedé otra vez casi en ceros porque uno sale de la clínica, los médicos le hacen, las enfermeras, las terapistas, la familia, todo le hacen. Pero cuando uno ya decide, no, ya no pude, quedé sola, otra vez quedé en ceros. Tuve que empezar a aprender a hacer las cosas solitas, todo lo personal. Cuando ya lo logré, entonces dije, bueno, ¿en qué me voy a movilizar? Había un compañero, un sargento de la policía que manejaba un taxi, cuando me lo encontraba en la calle me decía, inválida, ¿cuándo va a comprar carro? A mí me ofendía que me dijera inválida, porque pues es que uno no vale para nada. ¿Qué Yo no tal le decía ese nada, hoy? yo lo miraba con rabia, pero eso le quedaba a uno aquí. Y yo decía, yo tengo que aprender, yo nunca aprendí a manejar caminando, nunca. Ese curso no lo aprendí. Sí, tengo que aprender a manejar. Encontré academia donde me dictaran el curso, donde me adaptaran el carro y compré mi carro después de separar. Y aprendí a manejar. Y en mi familia, mis hermanas, tengo cuatro hermanas, ninguna manejó. Y todas me decían, ella no va a poder, ella no va a poder. Y yo, eso como que me entraba aquí, yo decía que no voy a poder, les voy a mostrar que sí puedo. Aprendí a manejar. Ya no vas a poder y pasaban el carro, ¿eh? Aprendí a manejar, sí. Y después dije, bueno, tengo que estudiar algo. No sabía cómo iba a ser en esa época, nada, estaba adaptado. Entré a una corporación a estudiar, nada adaptado, mis compañeros me subían, me bajaban. Yo llegaba muy temprano para poderme bajar del carro y guardarlo y llegar a tiempo y que me subieran, que me bajaran. Así saqué mi tecnólogo ahí de administración de empresas. A la par conseguí un trabajo, entonces también trabajaba. Empecé eso, pues cosas que yo dije, toca hacer algo porque yo no puedo quedarme mirando para el techo como, ¿qué? Y yo tenía todavía pues gaticos, entonces trabajé, estudié, manejé y ya empieza uno a conocer personas en la misma condición de uno que hacían deporte. Pero yo nunca pensé, yo dije, deporte, yo no, yo ya estaba enfocada en trabajar y en manejar y bueno, cuando empecé a acompañarlos en el deporte, y yo dije, bueno, como por practicar, empecé a hacer natación, a aprender a nadar. Yo sabía nadar, pero pues obviamente es volver a aprender a nadar, a quitar el miedo. Entonces aprendí a nadar, pero me salió un trabajo, entonces me fui a trabajar. Cuando ya fui a retomar, dije, no, natación no. Me dieron el proyecto de tiro de aire con pistola y rifle. Y yo decía, no, esto no es deporte, pero me fui metiendo tanto en eso y me di cuenta que era un deporte que necesitaba preparación física, entrenamiento, y empecé a meterme así en el deporte de alto rendimiento, selección Bogotá, porque siempre estuve con la Liga Bogotá. Fui a unos juegos nacionales y resulté campeona nacional en pistola, son campeona en rifle. Yo Wow. era más apasionada del deporte, las medallas, pero lejos de mí, mi familia me decía, ah, ella se va a entrenar. Yo como me iba todos los días, que fui campeona. Y yo, sí, y empecé a sumar medallas en tiro. Pues, bueno, desafortunadamente el deporte aquí, uno no tienen como, no hay tantas mujeres para que hagan deporte en esa época. Entonces, si no hay ligas para competir, no hay competencia. Y pues la parte económica también es un poquitico complicado porque el armamento, la munición, los blancos. Bueno, se acabó el tiro con pistola y rifle. Y como sabía la policía que yo estaba metida en el deporte de alto rendimiento, llegó un señor de la Embajada de los Estados Unidos que era esgrimista y tenía militares allá en Estados Unidos. Dijo, venga, ¿por qué en Colombia no hay esgrima en silla de ruedas? Le dijo al director de Sanidad. Y entonces dijo, venga, vamos a montar aquí esgrima. Yo les doy toda la implementación, usted le dijo al general, usted se encarga de conseguir los deportistas. Pues mi general me llamó, amigo, venga, Rosita, usted como está tan metida en el deporte, ¿por qué no nos metemos en este? Le dije, listo, mi general, hagámosle. Conseguí una señora entrenadora y empezamos las dos solitas. Todo el mundo, estas vías están locas. Aquí van a crear esgrima aquí en Colombia. Están locas, están locas. Yo empecé a traer policías, venga, entrenemos y aprender porque nadie sabía y aprender a aprender. El señor de la embajada nos trajo toda la dotación, se la entregó a la policía y con esa dotación que son unas plataformas, uniformes, empezamos a eso, nos íbamos en los carros de nosotros a Cali por allá, ve esgrima y traiga discapacitados. Creamos esgrima. 2019 fue la primera vez que participamos en esgrima aquí en Colombia en Juegos Nacionales. Fui campeona nacional en espada, sable, campeona en florete. Y en este momento están más de 80 deportistas a nivel nacional, más de 9 ligas. Hemos tenido deportistas que han ido a Brasil, a Estados Unidos, de esgrima en silla de ruedas.
Yo tuve la fortuna de ir a entrenar con la selección de Argentina, con la selección de Estados Unidos, todo eso para aprender y traer toda la información aquí. Y me fui hasta Polonia a que me clasificaran a una Copa Mundo, pero más para ver sobre todo el deporte y poder empapar aquí a todos mis compañeros. Y bueno, gracias a todo ese esfuerzo, pues ya tenemos esgrima en Colombia en silla de ruedas y por eso resulté también campeona. Siempre he sido medallista, me gusta. Y bueno, Hay últimamente, otra de oro ahí. Ah, sí, últimamente también hay unos juegos que son creados por el príncipe Harry para veteranos militares. Él hace este evento hace más de 10 años a nivel mundial. 2 años invitó a Colombia por primera vez a participar, el primer país suramericano que estuvo en esa comunidad que es más europea. Estuvieron los chicos en Alemania, policías y militares. No pude ir porque pues yo clasifiqué como siempre con los hombres y pues ellos me ganaron. Entonces no alcancé a clasificar, pero ya este año logré que consiguieran 5 cupos para mujeres veteranas y entre esas 5 mujeres fui yo. Nos fuimos para Canadá, Vancouver, que fueron en febrero, 6 de febrero, los juegos allá. Y bueno, habían que hacer también deportes de nieve. Eso era el atractivo de estos juegos. Y participamos muchos colombianos, 22 deportistas fuimos. Allá también conseguí una medalla en biatlón, esquiando, la primera colombiana que gana medalla de oro esquiando allá. Y bueno, las otras sí fue en natación, que era lo que yo había practicado, y una de plata en remo. Entre toda la delegación conseguimos 20 medallas. Fue una uf, experiencia y ahí sigo está siendo bien. medallista, por eso fue mi historia en el deporte. No, a mí me da risa o sea, usted ir a sacar una medalla de oro esquiando. Hágame el favor. Ahí es donde todas estas historias llenan de emoción porque es la resiliencia en carne y hueso frente a un reto y sí, y tomarlo, sobrepasarlo y afortunadamente pues terminar con creces. Entonces, en este momento, ¿cuál es tu resumen de medallería y de disciplina, Rosita? Perdón. Bueno, realmente mi deporte siempre fue tiro primero. Y como le digo, yo fui campeona nacional, ahí obtuve muchas medallas. Yo duré más de 10 años y siempre arrojaba medallas de oro. Muchas. A mí se me perdieron. Mi papá era el que me guardaba las medallitas. Pues yo trofeos. Una vez en Barranquilla me dieron un trofeo casi igual de alto a mí con silla de ruedas y yo, ¿cómo llevo este trofeo? Siempre he sido en esgrima también, pues fui la pionera, la que ganaba, la que estuvo. He recibido muchas medallas, todas con un gran valor y gran esfuerzo. Pero más que eso, más que las medallas, es más que yo hice lo que quise y soy feliz con lo que hago. Y adicional, sin quererlo y sin buscarlo, he sido ejemplo para muchos muchachos que llegan pensando que el mundo se les acabó y cuando me ven, cuando me conocen, cuando se dan cuenta de lo que yo hago, porque yo no voy a de contarles, se les ve otra ilusión en su cara y al poco tiempo los veo nadando, manejando, estudiando, con novias, bailando, viajando. Esa es la medalla más grande de ver la cara de felicidad de ellos, de ver que volvieron a nacer y que encontraron en esta nueva vida otra oportunidad que trae cosas mejores porque así lo he vivido yo. Yo, gracias a mi discapacidad, primero pude criar a mi hija y vivir con ella todo su crecimiento y su progreso y verla lo que es en este momento. Pude ver cómo pude salir de esta discapacidad sin dolor, sin tristeza, sin arrastrar el dolor. Pude sanar para poder seguir adelante. Y eso es lo más importante. Soy tranquila, soy feliz, disfruto lo que hago, ayudo al que puedo ayudar. Tengo dolores y tristezas y problemas como todo el mundo, pero aprendí a que allá adelante viene una tormenta, pero allá adelante está la calma. Hay que esperar con tranquilidad, con aceptación, con resiliencia y no decir, aquí se me acabó la vida y bueno, no, porque no sé cuánto tiempo. Cuando recién quedé en silla de ruedas, llegó un chico a visitarme y un chico, no, un señor, y me dijo, ay, tranquila, mijita, yo llevo 20 años en silla de ruedas. Yo lo miré, yo internamente dije, ni pues chidas voy a durar 20 años, ¿cómo se les ocurre? Ya llevo 31. Claro, es que uno no sabe hasta dónde, hasta dónde puede llegar con esos sueños, con esa visión de futuro.
y con esas ganas de seguir adelante. ¿Cuál podrá ser ese final o ese futuro? Pues seguramente seguirá teniendo una alta carga de incertidumbre, pero ya en la medida que tú hiciste una acción, accionaste sobre la situación, esa reacción del futuro va a ser, digámoslo, un poco más controlada que si uno se deja llevar simplemente por la vida, podría decirse así, ¿no? Entonces ya en este momento, bajo todas las circunstancias, yo creo que lo que dices, lo que estás diciendo, que lo mejor que te pudo haber pasado es lograr impactar la vida de otras personas. Eso está sucediendo gracias a la decisión que tuviste de mirar a futuro y decir, hagámosle porque aquí no hay nada que hacer, o sea, de quedarse uno ahí quieto, no decidiste quedarte quieta, sino decidiste empezar a trabajar por ayudarle a las demás personas. Claro, es bien importante y que Rosita nos ha dicho y sentirse contenta ella, o sea, hacer las cosas que la hacen sentir bien, contenta, tranquila. Y eso resultó impactando no se sabe a cuántas personas gracias a esa fortaleza de Rosita ya. incluyéndonos, Obviamente porque incluyéndonos, ¿no? todavía uno sigue aquí Incluye. recibiendo ese cúmulo de experiencias, de situaciones de vida, de toma de decisiones, de mucha historia que nos trae Rosita, que de una u otra forma le impactan en el ser y en la toma de decisiones que seguramente va a tener uno sobre sus procedimientos o lo que uno, las decisiones que uno va a tomar en este momento de su vida. Digo yo incluyéndonos porque Rosita dice algo que reafirma algunos postulados anteriores y es no el por qué, sino el para qué. Si no hubiera sucedido lo del Día de la Madre, lo de aquel 8 de mayo de 1994, no se hubiera desencadenado toda una serie de eventos que hoy, 31 años después, la llenan de esa felicidad que le permite irradiar inspiración. Mira que dice algo muy, muy lindo que me llega porque esos puntos me tocan a mí, una sensibilidad de un área de mi vida que no la tengo tan fuerte. Y dice ella, pude estar con mi hija y seguramente la relación hija-madre será una relación ya sólida porque están ellas dos ahí. Rosita lo dijo, en una ausencia de un progenitor, ya se aferra a su vida y construye hoy, si tenía 3 añitos cuando pasó lo que pasó y hoy tiene 31 en silla de ruedas, su hija tiene 34 años, 34, 35 años, o sea, está en la madurez de una mujer, llamémoslo así, que tiene que ser su amiga, su confidente. Eso paga el viaje a esta vida, ya eso lo paga. 31 años inspirando veteranos en la época del conflicto más álgido, donde estaban llegando veteranos o miembros de la fuerza pública afectados todo el tiempo y, y el referente era Rosita, Rosita, Rosita. ¿Usted le pasó algo? Usted no conoce a Rosita. Usted no conoce a Rosita. Pues todo el mundo. Y cuando van y ven a Rosita independiente, wow, o sea, genera una inspiración que de una u otra manera pudiera haber sido una muy buena policía, haber continuado su servicio, pero de pronto no hubiera tenido esta, estas gratificaciones que nos narra hoy. Así es como lo estoy percibiendo yo de eso que nos dice. Y aquí traté tangencialmente algo que es 31 años ayudando a veteranos desde su historia, porque recuerden que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Tú le puedes decir a alguien, tú le puedes decir algo, eso es como, Sama, pero ¿y por qué no se levanta a correr todos los días, Sama? ¿Y por qué no corre, Sama? ¿Y por qué no corre? De pronto o sea, de pronto te convenzo, de pronto usted dice, sí, de pronto. Otra cosa es decirle, Sama, ¿y has pensado en correr algún día? Pero porque yo lo estoy haciendo. Es más o menos lo que pasa con Rosita. Cuando ve el veterano y le dice, venga, ¿y usted ya conduce? Venga, ¿y usted por qué no conduce? No, es que no puedo. ¿No puedo? ¿No puedo? Mira mi nave. No puedo, venga, le muestro. ¿Y quién me hace esto? Y yo me imagino que Rosita tiene el número. Mire, vaya donde este mecánico que fue el que me arregló a mí el carro.
y Bueno, vaya donde este que es el que o sea, Rosita es o sea, si alguien quiere tunear su silla de ruedas, tiene que llamar a Rosita, porque ya claro, Rosita ellos me ya llaman, ellos empiezan, Rosita, ¿usted sabe esto? Rosita, usted no sé qué, Rosita, Rosita, Rosita. Claro. Y más, entonces cualquier veterano que necesite algo, pues llama a Rosita porque Rosita tiene el ejemplo, la experiencia y fijo tiene el contacto. Entonces, eso hay que reconocerlo porque eso no es. Experiencia. Eso no, exacto. La experiencia, y Rosita lo dijo, ella siempre luchó por su independencia. Rosita, en esta historia tan apasionante, ¿cuáles son esos 2 consejos prácticos que tú le das al mundo en general, veterano, no veterano, para sobreponerse a una adversidad o a lo que cree uno que es una adversidad? Porque esta primer temporada nos ha dejado unas varas de adversidad que son, o sea, personalmente me ha hecho replantear qué es una adversidad para mí. Y 2 cositas más. ¿Qué libro, qué película le recomiendas tú a la audiencia? Y cuando tú te pones un poquito baja de nota, ¿en qué canción te refugias para subirte el ánimo, Rosita? como usted dice, adversidad no lo es. Para mí es una oportunidad. Hay que verla así. Todos son oportunidades. Lo que le pasa a uno son oportunidades y no es un por qué, sino un para qué. Aprendí eso. Yo no digo por qué Dios, sino yo le digo para qué Dios. Y bueno, puede que uno consiga la respuesta, puede que no, pero pues bueno, sabe que está cumpliendo una misión. Las dos consejos, la primera para mí es muy importante, la aceptación. Uno tiene que aceptar lo que le llegue, bueno o malo, hay que aceptar, porque si uno empieza a rechazarlo, no hay nada que hacer. Aceptar. Y personalmente, el perdón. Yo sané mi corazón con estos que me hicieron esto. Tuve la oportunidad cuando fui al reconocimiento en la fiscalía, me salí del sitio donde lo tienen a uno aislado, donde hice el reconocimiento. Cuando yo hice el reconocimiento, me salí. Yo sabía cuál era el que me había dado el disparo en la espalda, porque él se lo confesó a un oficial. Yo salí del sitio y fui y los vi que ellos venían y me le paré enfrente al que me disparó en la espalda. Y le dije, míreme bien, la justicia no está acá, la justicia está allá arriba. Y yo a usted lo perdono. En ese momento, yo sí Eso es sentí de un que me nivel. liberé, perdoné. No voy a olvidar, como me dijo un día un periodista, usted tiene que sentarse a la mesa con ellos y ser amigo. Yo no, pero tampoco les tengo odio ni rabia ni les deseo el mal. Entonces, acepté y perdoné. Para mí, esas son las 2 cosas que me han llevado a ser lo que soy en este momento. Rosa María, una mujer tranquila, feliz y capaz de pasar cualquier límite y cualquier obstáculo que me coloquen en la vida de la mejor manera, sin pisotear a nadie y sin hacerle daño a nadie. Y bueno, más que un libro, una película que hace poco la vi, Mi otra yo, me dejó muchas enseñanzas porque a veces uno está arrastrando un poco de cosas de la familia, de los amigos, que no son cargas mías. Entonces aprendí de esa película. Y una canción, bueno, soy algo del vallenato, Jorge Celedón, Esta vida, me encanta. Vallenato. El vallenato, ¿no? Nuestros veteranos que nos han acompañado, te cuento que hay muchos que les gusta el vallenato. Cuando yo les he preguntado, bueno, ¿y cuál es esa canción que lo anima? Y muchos han recurrido a Claro, sus porque es canciones como del la vallenato. música de uno y como que lo llena uno de ánimo y de vida. Porque pues para uno bien deprimido y escuchar esas de llorar y eso, no, 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 toca algo que sea Sí, más no. vital. Bueno, yo estoy un poquito, como un poquito sin algunas palabras, sin alguna fluidez para hacer la reflexión, porque la historia de Rosita es una historia que sinceramente me ha tocado algunas fibras de debilidad en mi estructura de vida. Gracias, Rosita, por dar esos consejos y esa gran enseñanza de no son adversidades, son oportunidades. Definitivamente uno tiene que hacer un esfuerzo por lo que uno mismo se está contando, porque sin querer o a veces queriendo, uno mismo se está poniendo los límites. Agradecerte por haberle ayudado durante 31 años a veteranos, agradecerte por este tiempo, por esta enseñanza. Me quedo con que no es un por qué, sino para qué. Me quedo para mí, hoy en el perdón. La aceptación creo que la he logrado, que la aceptación estoy 100. Creo que
que en nivel de aceptación estoy 100, allí he avanzado. En perdón creo que estoy como en el 10%. Creo que ese me ha costado. Qué bonita, qué bonito hoy encontrarme con esta historia para decir hay que trabajar más en ello, hay que trabajar más en ello, en el perdón, porque siento particularmente que es allí donde radican muchos bloques que uno tiene frente a perdonar lo que haya sucedido como haya sucedido para que lleguen cosas nuevas a enriquecer y a llenar esos espacios que te están ocupando de ansiedad, incertidumbre. Me quedo infinitamente agradecido y creo que la mejor reflexión para esta historia es hay que retomo el consejo, hay que aceptar y perdonar basado en el para qué de las oportunidades que nos llegan, Samael. Yo creo que, como ha pasado en todos los episodios, se ha ido reforzando más ey, 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 párelo ahí un momentico, deje de preguntar por qué pasó. O sea, es recurrente, es recurrente. Deje de pensar o es la recomendación, ¿no? Deje de pensar en por qué pasó y más bien dele un espacio al encontrar para qué fue lo que pasó, para qué pasó el evento. Hemos encontrado unas historias hermosas. La historia de Rosita hoy nos deja lleno de medallas. Me quedo con la cabeza llena de medallas. Cada vez que Rosita decía eso, la traía a mi mente recibiendo sus medallas y en el sitio donde estaba allí. Y uno dice, definitivamente uno a veces realmente no sabe qué es. Cuando uno dice, es que no puedo. Esas barreras mentales. em, se empiezan a cuestionar. Empieza uno a cuestionarse cuando pone barreras mentales de ciertos temas. No, es que yo no puedo eso porque tal cosa, yo no puedo ser porque tal otra. Pero encuentra uno a Rosita con la energía, tantos años ayudando y todo el cuento, que uno realmente em, debe cuestionarse esos no puedo. Debe cuestionárselos porque hay personas como Rosita que le muestran a uno con hechos, con ejemplo, de que realmente se pueden hacer muchísimas cosas y no hay como un límite. Finalmente creo que nada de esto se hubiera dado, toda la historia que nos ha contado Rosita, nada de esto se hubiera dado si ella no hubiera tomado la decisión de hacer. O sea, tome la decisión del primer paso, así sea chiquitico, pero délo, para ver qué va a suceder, porque toda acción vendrá con su reacción. Y en la medida en que ella hizo lo primero que fue intentar con la natación, entró a ese mundo del deporte y cuando se dio cuenta estaba haciendo esgrima, moviéndose o sea, ya arrancó. Entonces, simplemente como conclusión mía, aparte de lo que he ido hablando es, toda acción tiene una reacción. Y si uno quiere que hayan cambios, tendrá necesariamente que dar un pasito. ¿Y qué es el pasito? Una llamada, un mensaje, bueno, listo, yo voy, o pasar una nueva hoja de vida, o postularse para un nuevo cargo, o iniciar un nuevo hobby, o iniciar un nuevo ejercicio, N cantidad de cosas, y de ahí en adelante algo tendrá que empezar a suceder en la vida. Entonces me quedo con eso, obviamente refrendo totalmente lo que acaba de decir John, identificado con lo que él dijo completamente. Y agradecido del alma, Rosita, con el espacio y el tiempo que nos diste, porque hoy ha sido un gran capítulo de cierre de temporada, un gran episodio para cerrar esta primera temporada y súper inspiradora la historia. Ojalá en algún momento tengamos la oportunidad de trascender de la virtualidad y podernos estrechar la mano y tomarnos un cafecito. Tomar tinto allá en el apartamento de Rosita. Rosita, una última reflexión, un último mensaje para la audiencia, para los veteranos, Rosita. Bueno, yo he tenido que hablar, contar muchas veces mi historia, he ido a muchos sitios, que lo que yo les decía a ustedes, para mí no es lo que yo diga, lo que salga de mi boca, es lo que yo hago y que la gente lo vea. Poco soy de esos, pero bueno, igual me llaman y bueno, si eso va a aportar para algo, pues yo voy. Tuve una ocasión que me llevaron a hablar con unas chicas que fueron quemadas con ácido. Cuando yo llegué a verlas y les vi la cara totalmente destruida, ellas no querían medios y yo internamente decía, Dios, ¿qué les puedo decir a estas chicas para subirles su autoestima si mi cara la tengo bien? Pero bueno, Dios le da en el momento a uno sabiduría y
tuve que utilizar otras cosas, me fue bien. Entonces, cada vez se deja un mensaje en lo que digo y en lo que hago. Pero, ¿qué les voy a decir y qué he aprendido en estos 31 años de esta nueva vida? Que uno se tiene que amar. Nosotros no nos amamos. Nosotros vamos queriendo a los hijos, a la familia, a los amigos, nos olvidamos de nosotros. Si yo me quiero, si yo me amo, si vivo feliz, a toda la gente que esté alrededor mío le voy a repartir eso. Entonces uno encuentra una persona que quiere ayudarme, pero está amargada, está triste, está resentida con la vida. ¿Qué me puede aportar a mí? Nada, ¿cierto? Entonces, ese es un mensaje para todos. Quiéranse, ámese, sean felices internamente para que lo demuestren y con eso puedan ayudar al resto de la gente. Y bueno, lo que ya les había dicho, hay que aceptar lo que llegue. Bueno, Dios, me quedaron mis brazos, mi cabeza, con esto vamos para adelante. Ya no voy a pensar que las piernas no me sirven, no, pues ya, eso ya quedó allá atrás. ¿Yo para qué voy a darme látigo o con otros compañeros? ¿Qué culpa a la policía? ¿Culpa a la gente de lo que me pasó? Nadie tiene la culpa. Yo soy responsable de mis decisiones. Mi decisión fue entrar a la policía. Lo que traes. Eso sería lo que yo. Pero lo más importante es, uno tiene que ser feliz y uno se tiene que amar. El resto ya viene por añadidura. Creo que todo está dicho, Rosita. Increíble tu historia, tu reflexión, tu sabiduría. Yo insisto en que no es ir a institutos o instituciones de renombre a aprender cosas que están en los libros, sino a tener un conocimiento práctico y aplicarlo. Y eso es lo que tú nos estás mostrando hoy. Sabiduría para vivir, sabiduría para afrontar oportunidades difíciles y sabiduría en tus palabras de aliento y de si tú no eres feliz, pues no vas a poder irradiar un entorno feliz. A la audiencia, decirles que este es nuestro final de temporada 1. Decirles que estamos muy contentos por el apoyo, recordarles que estamos en YouTube, Spotify, Instagram. Por favor, dejen los comentarios, más que darle like, dejen los comentarios, compartan los videos, que eso le va a ayudar a la comunidad a crecer más. A mi amigo Samael, darle nuevamente gracias por estar acompañándonos. A Rosita, infinitas gracias por habernos acompañado en este cierre de temporada y ayudarle a los veteranos. A toda la audiencia, darle las gracias por su tiempo, que es el recurso más preciado que tenemos en este momento. Desearles un feliz día, sin importar el día que sea, y decirles que nos vemos en la siguiente temporada. Chao, chao. Chao, Rosita. Chao, Samael. Cuídense. Un gran abrazo. Rosita, chao, John.